Hola a todos y bienvenidos a otra serie Spotlight. Tenemos a nuestro gran Bunga, o Bruce, aquí con nosotros. Soy Tiago. Esta semana vamos a estar discutiendo encuestas secretas y la nueva economía de datos Web3. Como muchos de ustedes pueden estar al tanto, uno de los grandes casos de uso para la computación multipartita es proporcionar privacidad y anonimato, que son dos conceptos diferentes a las encuestas. Las aplicaciones de las encuestas van muy lejos y Bruce, ¿te gustaría dar una introducción, una explicación sobre por qué MPC es tan necesaria y bienvenida para las encuestas? Sí, claro, gracias por la introducción. Siempre es genial verte. Estoy emocionado de discutir con vos algunos de los interesantes casos de uso. La semana pasada hablamos un poco sobre el voto privado y realmente fue un caso de uso muy simple sobre cómo privatizar la información del votante, pero aún así poder computar una respuesta. Y creo que esta semana queremos expandirnos un poco sobre eso y hablar sobre qué sucede cuando aumentas exponencialmente el número de preguntas que haces a los participantes y la cantidad de datos que se obtienen. Y creo que una de las cosas que sorprenden a las personas es la evaluación actual en el mercado en cuanto es esta industria de compra y venta de datos de personas, de los datos de las personas. Recuerdo que estaba leyendo en un artículo que escribimos que era una industria de 270 billones de dólares de compra y venta de datos de personas. Eso es con una B. Sí, es bastante loco. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención, y no estoy seguro de quién lo dijo, pero la cita es algo así como, si algo es gratis, lo más probable es que vos seas el producto que se está vendiendo. Y creo que así es como funciona la industria hoy en día. Tenés muchas instituciones grandes a las que la gente accede a diario, ya sea tu cuenta de correo electrónico, Google, Yahoo, Facebook, Twitter o en el espacio web. En el espacio web 3 tenés Discord y todas estas diferentes redes sociales. YouTube, lo que sea, que están recopilando tus datos. Pero luego también están todas estas empresas de la industria que se dedican a manipular, filtrar, recopilar, analizar, empaquetar y en última instancia vender esos datos a personas para lo que sea. Y gran parte de eso está oculto. Y para mí siempre es como, wow, no hay tal cosa como el anonimato en este mundo. Tenés que aprender cómo ser privado y anónimo. No es por defecto, lo cual es una lástima. Y las grandes compañías de la industria nos han engañado para darles demasiada información nuestra. La frase que dijiste realmente me impactó mucho cuando la escuché por primera vez. Si algo es gratis, lo más probable es que vos seas el producto. Es tan cierto que da miedo. Perdón por interrumpirte. Un simple ejercicio para que la gente empiece a asustarse. La mayoría de las personas pueden entender el concepto de remarketing cuando buscas algo en Google y de repente te aparecen anuncios. Oh Dios, acabas de googlear shampoo para perros y de repente hay anuncios de shampoo para perros en mi Instagram. ¡Qué coincidencia! No es una coincidencia. Y un ejercicio simple que la gente puede hacer es simplemente abrir una pestaña privada en su navegador favorito y hacer una búsqueda de palabras clave en un navegador abierto donde normalmente estás conectado y en esa pestaña privada ver cómo los resultados que te devuelve son diferentes.
y esas cuánta información tienen estas grandes organizaciones sobre vos. Pero perdona por interrumpirte. Por favor, continúa. No. Ese es un gran ejemplo. Has llegado a un punto en el que estás viendo, como mencionaste, esta compartición de datos entre plataformas. Y plantea la pregunta de cuánto estás compartiendo, en primer lugar, y hacia dónde va esa información y quién la está usando. Está completamente oculto debajo de nuestra propia visibilidad y para mí, ciertamente es, por falta de una mejor palabra, preocupante, inquietante, quizás curioso, en primer lugar. En primer lugar, ¿dónde se está utilizando mi información y cuánto vale mi información? Un nivel más profundo es porque no me preguntaron si autorizo el uso de mi información personal. Y es cuando te conectas a estos servicios. Ya sabes, todos estos pequeños términos del servicio que empezás a desplazar hacia abajo y esas pequeñas palabras minúsculas que están ahí dentro deberían hacerse mucho más explícitas. Y sí, es lo que es. Sí, es una industria increíblemente grande y creo que lo que vamos a mostrar hoy es el potencial para un nuevo mercado de datos como parte de incorporar la privacidad y mezclar la privacidad en la industria de las encuestas. Y creo que tal vez podamos empezar con nuestras diapositivas iniciales aquí. ¿Se está cargando? La frase principal que me gusta usar es que la economía de datos Web3 está en la compra y venta de tus datos, en lugar del uso de los datos en sí mismos. Y ahora mismo, la forma general en que se hacen las encuestas en línea, y estas podrían ser simplemente colecciones de datos, las estamos llamando encuestas, pero básicamente son colecciones de datos. Podría ser a través de tu cookie o podría ser a través de una encuesta real, podría ser automatizada o podría ser una forma escrita real que marcarías lo que sea. Y el concepto principal de la economía es que la gente está intercambiando los datos en sí mismos. Están recopilando los datos y luego adquieren la propiedad de esos datos. Los están utilizando para filtrarlos, analizarlos, recopilarlos, etc. Y lo que realmente hace eso es que perdés el control de ello en el momento en que entregas esos datos a alguien. Básicamente estás perdiendo el control sobre ellos. Los datos siempre se recopilan en ese momento particular y creo que volviendo a incluso si lo miramos de una perspectiva de las personas que están comprando los datos, incluso en estos días hay amenazas crecientes por parte de bots, inteligencia artificial, que están creando información falsa, ya sea para su propio beneficio o están sintetizando o creando datos falsos para recolectar recompensas o para alterar diferentes tipos de resultados en una encuesta en particular, etc. Entonces tenés estos problemas del usuario final. Luego también tenés el problema de la autoridad central. Estás entregando esos datos a alguien, ya sea consciente o inconscientemente, y luego esa autoridad central retiene esos datos. Y has visto toneladas de casos pasados de piratería, incluso nosotros mismos hemos sido hackeados y nuestros datos han sido expuestos. Siempre está ese problema de la autoridad central. Entonces, hay dos tipos diferentes de datos. Tenemos datos anónimos donde se mantiene la privacidad porque se supone que son anónimos, pero la validación del resultado es difícil debido a los bots o lo que sea. Y luego tenés los nominados donde puede haber algún tipo de KYC en torno a eso. Para la validación del contexto puede ser factible, pero la privacidad no está garantizada. Entonces, hablamos de una autoridad central, puede ser hackeado, etc. Esta es la situación actual de los datos de esa antigua economía. Y sí, el problema es esa autoridad central que nuestra industria está tratando de combatir y perturbar.
Esa es realmente la centralidad de ese argumento, porque cuando recopilas datos y tenés administradores de sistemas que pueden simplemente hacer cosas, una es que los sistemas pueden ser hackeados y por otro lado pueden ser manipulados, cambiados, falsificados. Esa es una de las razones principales por la que es tan necesaria la descentralización de estos procesos y de estas computaciones. ¿Puedes profundizar en los otros tres aspectos? Hay formas en las que podemos resolver el problema de la centralización y la blockchain es ciertamente, como insinuaste, la blockchain es ciertamente una gran solución para ello. Básicamente estás eliminando el problema de la centralización y lo estás colocando sobre una blockchain, especialmente si es una blockchain pública distribuida, no autoridad central y los datos son inmutables. Y eso resuelve uno de los problemas. Pero en un contrato inteligente tradicional y en una blockchain tradicional, si todo es completamente transparente, y hablamos de eso en el ejemplo de votación de la semana pasada, si haces una votación en blockchain, entonces sabes que tu voto es transparente. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de encuesta, ya sea a través de cookies, encuestas automatizadas o si es una encuesta de tipo de encuesta, todas las respuestas son públicamente visibles, ya sean anónimas o si tienen algún nivel con KYC. Y creo que, como examinamos y exploramos en el caso de la votación de la semana pasada, si utilizas un contrato inteligente basado en MPC o una blockchain privada y pública unificada, entonces podrías tener información oculta. Podrías ocultar las respuestas que darías a las encuestas, ya sea que sean automatizadas o si son manuales, de escritura o de tipo de casilla de verificación. Y esto realmente te da un equilibrio entre privacidad y transparencia. Y nuevamente, la semana pasada hablamos de cómo funciona esto. Básicamente eliminamos el contexto de tu respuesta, vectorizando la respuesta y luego dividiéndola en diferentes piezas y enviándola a diferentes nodos, y luego hacemos cosas como el reparto secreto Shamir y podemos computar sobre estos datos ocultos y podemos llegar a diferentes respuestas en torno a eso. Y creo que ese es realmente el punto. El punto es que podemos computar sobre una cantidad tremenda de datos ahora. Las encuestas y todas las colecciones automatizadas de datos, si en primer lugar las respuestas están ocultas, aún puedes computar sobre ellas y aprovechar todos esos datos, aunque estén ocultos. Y la forma en que podés computar sobre ello es variada. No es simplemente, oye, solo voy a darte lo que es más alto para esta pregunta en particular, lo que sea la pregunta. No solo voy a darte el promedio de la pregunta número 2, el ranking de ubicaciones de USA, de abajo hacia arriba. De hecho, puedes tomar estas respuestas y combinarlas juntas, al igual que en cualquier industria de la economía de datos Web 2. Puedes combinarlas y llegar a respuestas, diferentes respuestas computadas, juntarlas, filtrarlas y luego analizarlas y verlas desde diferentes ángulos y luego regresar con el mismo tipo exacto de respuestas que serías capaz de obtener si realmente tenés acceso a los datos en sí mismo. Creo que esa es la gran diferencia entre lo que podés hacer con un contrato inteligente unificado, privado y público versus un contrato inteligente basado en blockchain tradicional desde una perspectiva de datos. Muy interesante, de hecho. Sí, me resulta particularmente interesante. Una cosa es tener subconjuntos de datos para poder realizar el cálculo, pero realmente puedes combinar los diferentes subconjuntos de datos sin tener acceso real a los datos y obtener números computacionalmente sólidos donde estés absolutamente seguro
de que representan la verdad, lo cual es algo paradójico en mi opinión. Perdón por interrumpir. Quizás una de las cosas que haremos en el menú abajo, agregaremos un enlace a Iván Damgar con computación multipatita 1.1, en el cual él demuestra cómo todo esto es posible. Lo cual él hace de una manera mucho mejor, así que dejaremos ese enlace abajo en la descripción. Iba a hacerte una pregunta. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Qué industrias, qué áreas de la sociedad se beneficiarían más de esta tecnología? Es una pregunta interesante. Creo que mi pensamiento inicial fue que esto perturbaría la industria del mercado. Si echas un vistazo al mercado actual, ahora mismo tenés grandes jugadores como Google, Facebook, dominando la industria de recolección de datos porque tienen acceso a todo, ¿cierto? Y todo el mundo lo accede y como mencionamos, nosotros somos el producto, nosotros somos lo que se vende, todos nuestros datos. Así que el primer grupo que se beneficiaría más, creo, somos nosotros como individuos para poder tomar posesión de esos datos. Quizás podemos hablar de la siguiente diapositiva, que es volviendo a la economía de datos Web 2, donde estabas comprando y vendiendo tus datos a la economía de datos Web 3, que es comprar y vender el uso de tus datos y no los datos en sí mismos. No estás exponiendo tus datos privados, sino que simplemente estás diciendo, escucha, te voy a permitir usar esto. Y una vez que hayas terminado de usarlo, mantengo la propiedad de eso. Sigo manteniendo mis datos privados, no los he expuesto a nadie, aún mantengo la propiedad de ellos y te voy a permitir usarlos. Así que la primera persona que se beneficia de esto son los usuarios. Creo que hay un par de ejemplos aquí en esta diapositiva que se basan en esa nueva economía de datos Web 3, cuando utilizas contratos inteligentes públicos y privados juntos para que los propios usuarios puedan ser recompensados como resultado de compartir sus datos. No están exponiendo sus datos ocultos, sino que simplemente están permitiendo que otras personas los usen para obtener análisis sobre ellos y como resultado están siendo recompensados. Así que tenés cosas como una mejor búsqueda en Internet, rebranding, King, tenés Instars y tenés anuncios blockchain que se están basando en nuestra blockchain que aprovechan esa nueva economía de datos. Así que las primeras personas que se beneficiarían de esto son los usuarios finales. Pero luego pensás un poco más en la cadena real de la economía en sí misma. Luego tenés a los compradores de los datos. Tenés a los compradores de los datos que ahora pueden, no sé si la palabra correcta es eludir al intermediario, pero ahora los compradores de los datos pueden ir directamente a ese tipo de grupos como King o anuncios blockchain o Instars y obtener una mejor calidad de datos. En lugar de toda esta recopilación de información que estas grandes empresas han reunido como resultado de su automatización o sus encuestas que hicieron. Que básicamente son datos en un punto en el tiempo que recopilaron en ese momento y esa recopilación de datos podría cambiar en cualquier momento. Un día tal vez estoy interesado en comprar una casa en Florida y al día siguiente tal vez estoy interesado en mudarme a Europa. ¿Quién sabe? Mis datos cambian todo el tiempo, ¿verdad? Así que estos compradores de los datos están buscando una mejor calidad. De hecho, creo que hubo una investigación que se hizo que muestra que el 75% de los análisis de datos que obtienen de la economía de datos Web 2 es poco confiable o algo así.
Los datos en sí mismos pueden ser muy poco confiables, como mencionamos. Hay manchas, ya sabes, hay AIs que pueden corromper esa información y a través de permitir el uso de los datos, estoy aún en control de ellos. Esos datos siempre se están actualizando y cada vez que necesitas usar esos datos, te estoy dejando usarlo. Lo que significa que los datos están constantemente actualizados. Lo que significa que las personas finales que están comprando los datos también obtienen datos actualizados. De hecho, en realidad se me ocurrió una idea. No sé si esto es posible, pero también permitiría a las organizaciones e instituciones compartir datos sin comprometer la identidad del usuario. Así que, en cierto sentido, por ejemplo, un instituto de investigación podría ser capaz, porque ya sabes, cuando haces investigación y haces encuestas, porque querés recopilar datos para el cuidado de la salud, cuál es tu edad, tu altura, de qué color son tus ojos, qué problemas tenés, etcétera. Eso se asocia con una identidad y por eso no puedes compartir esos datos porque es información privada sobre ese individuo. De esta manera, las instituciones, por ejemplo, pueden compartir puntos de datos sin compartir la identidad de nadie y por lo tanto acelerar la velocidad de la investigación. Absolutamente. La siguiente evolución de eso sería la colaboración entre entidades de los propios datos, lo cual revisaremos en la semana 5. Esta es la semana 2. Definitivamente revisaremos esa parte. Pero sí, inicialmente pensamos, oye, esto es genial para el usuario final puede ser recompensado, pero luego si echas un vistazo a los compradores de los datos, ahora pueden recopilar información precisa, información actualizada con la que pueden reaccionar. Hay un montón de ventajas diferentes, creo, con la nueva economía de datos Web 3. Genial, tengo tantas preguntas, por supuesto, pero no tenemos tiempo para todas ellas hoy. Pero sí, lenta y constantemente, yo mismo estoy pensando en lo poderoso que es MPC y todos estos diferentes casos de uso y cómo, quiero decir, nuestra industria entera, la industria blockchain, empezó con el término disrupción, pero yo veo esto más como una actualización, no es que no sea disruptivo, es simplemente actualizando la sociedad a un nuevo nivel de rendimiento y capacidades que ni siquiera hubieran sido posibles hasta ahora. Así que es simplemente un uso increíble de nuestros datos. Por ejemplo, desde que escuché esa frase que cuando algo es gratis, lo más probable es que vos seas el producto y te dije que podría ser como un golpe de realidad, fue más o menos en el momento en que estaba entendiendo Bitcoin hace unos 10 años y empecé a interesarme, comencé a alejarme de las redes sociales y cada vez que había te gustó esto o no, podía pensar, ok, van a usar estos millones de likes y no likes que hago regularmente y esta es la información que estoy alimentando a la máquina que en última instancia será utilizada en mi contra. No en mi contra, pero ya sabes a qué me refiero y de repente ahora, cuando se lanzan servicios, cuando los productos están siendo lanzados que usan MPC, me siento mucho más cómodo interactuando con ellos porque estoy reasegurado de que habrá esta capa de protección que ni siquiera es anonimato porque necesito ser anónimo. Pero es solo mi privacidad, mi derecho a la privacidad va a ser protegido. Correcto, se trata de la protección. Estoy de acuerdo con vos al 100% y cuando leí esta declaración por primera vez también me golpeó como un par de ladrillos. Oh, espera. Veo por qué esto es gratis ahora, ¿verdad? Así que tuve la misma reacción, creo. Pero sí, de acuerdo en cuanto a que no se trata de la disrupción, se trata de tratar de mejorar y continuar construyendo cosas nuevas. Hacerlas mejores, evolucionar y también colaborar. Creo que ese es el ethos de la blockchain particia, por así decirlo, colaboración y trabajar juntos por el bien común. Pero lo otro que creo que es realmente importante es que esto realmente te da propiedad, te devuelve la propiedad de tus propios datos. Eso es lo esencial de la Web3. Así que estoy muy curioso de ver qué es lo que va a salir del ecosistema blockchain particia. Estoy emocionado de ver qué está por venir. Bruce, no sé, ¿tenés algo más que agregar? ¿Está tu presentación? ¿Tenés algo más que agregar a eso?
Creo que la próxima semana estaremos revisando adelantamiento en la fila. Creo que sí, es un tema muy candente. Muchas gracias, Bruce, por esta presentación. Iluminándonos, como de costumbre, me gustaría invitar a todos los que estén interesados en saber, ya sabes, lo que discutimos hoy, a que vengan y continúen la discusión en Discord o Telegram. Con suerte esto haya despertado algunas preguntas más, algunas preguntas de seguimiento o curiosidad, o incluso puede que hayas pensado que conoces una industria que podría beneficiarse de esto, podrías hacer una aplicación que podría beneficiarse de esta tecnología, cómo hago para avanzar, hacer que las cosas se hagan. Ven a hablar con nosotros, tengamos una conversación, nuestras puertas están abiertas para todos los que están ahí fuera, gracias por unirse y esperamos verlos la próxima semana donde estaremos discutiendo adelantamiento en la fila. Adiós a todos.